La situación económica será afectada por las pérdidas en las cosechas y la reducción en la cantidad de trabajadores. Alrededor de 7 millones de personas se han convertido en refugiadas y otros 7 millones han tenido que moverse dentro del país debido a la guerra. El Banco Mundial estima que Ucrania necesitará al menos 349.000 millones de dólares para recuperarse de los efectos de la guerra, lo cual es 1.5 veces el tamaño de su economía en 2021. Se prevé que la pobreza aumentará y se estima que el porcentaje de personas que vivirán por debajo del umbral de pobreza podría llegar al 60%. En tercer lugar, tenemos a Túnez, uno de los países que se encuentra en un gran riesgo. Tiene un déficit presupuestario de casi el 10% y uno de los gastos de salarios más altos en el sector público. El país está a punto de enfrentar una crisis financiera y desde julio ha intentado negociar un nuevo acuerdo de préstamo a cambio de un controversial paquete de reformas. El plan de reformas incluye congelar los salarios, detener la contracción en el sector público, reducir los subsidios a la energía y los alimentos, así como vender acciones de empresas estatales. El Sindicato de Trabajadores se opuso a estas reformas y organizó una huelga nacional. Túnez ha sido afectada por las consecuencias globales de la guerra entre Ucrania y Rusia, lo que ha llevado al gobierno tunecino a buscar un préstamo de hasta 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional a cambio de las reformas. El Sindicato de Trabajadores ha advertido que estas reformas pueden provocar gran descontento y un colapso social, ya que el poder adquisitivo disminuirá y la inflación aumentará. Además, Túnez se enfrenta a la peor crisis política desde la revolución de 2011, ya que el presidente tunecino, Kais Saied, disolvió al parlamento y comenzó a gobernar por decreto, una medida muy cuestionada por sus oponentes y por varias voces a nivel internacional. Pasamos a hablar de Ghana. Ghana ha tenido que recurrir a préstamos de emergencia y su moneda perdió un cuarto de su valor en 2022, mientras que la inflación en el país se disparó hasta el 30%. Las finanzas del gobierno están en su punto más débil y Ghana se enfrenta a una profunda crisis. Esta situación tiene sus raíces en décadas pasadas, ya que el gobierno de Ghana se endeudó en el año 2000 y comenzó a tener problemas para cumplir con sus pagos. Se decidió que el país se uniría a la iniciativa de países pobres altamente endeudados del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Al terminar esta iniciativa en 2006, la deuda de Ghana era de 780 millones de dólares, lo que equivalía al 25% de su PIB. Desde entonces, la deuda ha aumentado un 700% hasta llegar a los 54.000 millones de dólares, lo que representa un 78% del PIB. Según los expertos, el gobierno de Ghana ha fallado en repetidas ocasiones en la tarea de construir una economía sólida, llevando al país a una dependencia del financiamiento extranjero. El Fondo Monetario Internacional ha afirmado que, además de reestructurar su deuda, Ghana necesita limitar su endeudamiento y respetar la ley de responsabilidad fiscal. La crisis se intensificó en diciembre de 2022 y el país anunció la suspensión de pago en alguna de sus deudas externas, incluyendo los eurobonos, argumentando que las reservas internacionales del Banco de Ghana eran limitadas, al igual que el resto de sus recursos financieros. Paralelamente, diversas protestas han estallado en las calles, lo que ha llevado a Ghana a una situación muy inestable. Pasando al número 5, tenemos a Egipto. Egipto tiene actualmente una relación deuda-PIB del 95% y pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional en marzo de 2022. El país está enfrentando nuevas presiones económicas desde que comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, ya que los inversores extranjeros abandonaron a este y otros mercados emergentes. En los últimos años, Egipto ha tenido que recurrir en 3 ocasiones al Fondo Monetario Internacional, ya que en 2016 pidió un préstamo de 12.000 millones de dólares, en mayo de 2020 uno de 2.800 millones y en junio de 2020 uno de 5.2 millones. Además de la elevada deuda, otros problemas que enfrenta Egipto son la inflación y la escasez de liquidez en divisa extranjera. La economía egipcia ha sufrido una serie de golpes en años recientes, pero uno de los más graves se derivó de las consecuencias que trajo la invasión rusa a Ucrania.
Desde marzo de 2022, la moneda egipcia perdió un cuarto de su valor y la inflación se disparó al 15%, mientras que los precios de los productos han continuado aumentando a diario. El país se encuentra en una situación complicada ya que importa el 80% de su trigo a Rusia y a Ucrania. Así que el gobierno adoptó medidas drásticas para frenar la inflación, como prohibir la importación de una serie de productos. En sexto lugar está Kenia. Actualmente, Kenia está gastando el 30% de sus ingresos en el pago de intereses y sus bonos han perdido casi la mitad de su valor. La deuda pública de Kenia aumentó del 68,5% en 2020 al 70,3% en 2022. El país está experimentando una grave crisis alimentaria debido a la sequía, la alta inflación, los desastres climáticos y los conflictos internos. Esta crisis económica se agravó por la pandemia de COVID-19, la severa sequía que ha sido la peor en 4 décadas y la guerra en Ucrania. Los kenianos han sufrido profundamente esta crisis y una gran parte de la población ha tenido que reducir sus comidas diarias de 2 a 1. La gente ha estado protestando, exigiendo una reducción en los precios de los bienes esenciales, los cuales se dispararon a raíz de la guerra. El país importa una quinta parte de sus granos de Rusia y un 10% de Ucrania, lo que sin duda ha contribuido a este aumento de precios. Desde 2008, los gobiernos kenianos han estado implementando un plan llamado Visión 2030, que incluye grandes proyectos de infraestructura. Esta estrategia ha llevado a que la deuda del país se cuadruplique, alcanzando casi los $70,000 millones. A pesar de esta enorme deuda e inversión, no ha resultado en una mejora significativa en el nivel de vida para los ciudadanos de Kenia. Y por último, en el número 7 tenemos a Zambia. Zambia es uno de los mayores productores mundiales de cobre y depende en gran medida de este mineral para su economía. Desafortunadamente, el precio del cobre se ha desplomado, causando grandes dificultades económicas para el país. Las deudas internas y externas de Zambia han aumentado exponencialmente y ahora el país lucha por cumplir con sus obligaciones de deuda. Además de estos problemas económicos, Zambia también está lidiando con sequías extremas y la interrupción de la pandemia del COVID-19. Esto ha llevado a un aumento en los precios de alimentos y a un mayor nivel de inseguridad alimentaria. Para empeorar las cosas, la depreciación de la moneda de Zambia, el kwacha, ha causado una inflación significativa. El costo de los bienes esenciales ha subido y muchas personas en el país están luchando para cubrir sus necesidades básicas. La respuesta del gobierno a estos problemas hasta ahora no ha sido efectiva, lo que ha llevado a un aumento de las tensiones y al malestar social en el país. ¿Eres de alguno de estos países? Comparte en los comentarios tu opinión y cómo crees que está la situación. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejarnos tu opinión en la caja de comentarios a continuación. Y como siempre, gracias por vernos.